Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Teología para la Vida en este live breve que tendremos el día de hoy con Natán Díaz. El invitado que hoy tenemos es un gran amigo, un pastor también que hemos estado en diferentes lugares apoyando y la verdad es que estoy muy emocionado por que lo tenemos acá. La verdad es que creo que va a ser una buena charla. Así que nada, bueno, vamos a arrancar motores con esto de la Navidad, que ya el día de mañana celebramos o conmemoramos este día. Así que es importante que podamos decir algunas cosas que creemos la iglesia necesita recordar. No es que no lo sepa, sino que lo recordemos. Y bueno, hay un debate total sobre si celebrar o no celebrar la Navidad. De hecho, subimos aproximadamente dos posts hablando del tema y la verdad es que el primero resultó muy polémico para algunos o quizás se leyó entre líneas algo que no estaba escrito en ese tweet o en esa imagen, así que nos gustaría traer claridad en algunos asuntos, así que estamos esperando nada más a Natán Díaz que se una para comenzar esta charla y dejen sus preguntas desde luego si tienen alguna pregunta respecto a la Navidad, respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo pueden hacer aquí en los comentarios, les pedimos que sea de una manera respetuosa, de una manera que se pueda dialogar, no queremos, sabemos que no podemos dejar de ser polémicos con este tema, sin embargo no queremos hacerlo en un tono o hacerlo en tonos que no hablen bien de Cristo, de nuestra actitud con Cristo. Así que, pues nada, ya está Natán por acá. Vamos a pedirle que se conecte. Uh, ¿Puedes enviar una solicitud ahí, Natán? A ver, déjame ver. Fish. Te la voy a enviar, si es que se puede acá. Estás como Natán Díaz Woody. Ok. Ya estás invite. Ya estás invitado. Ahí está. Ya estás, excelente, muy bien. La primera. Es que no he hecho muchos de estos lives de Instagram. Es lo de hoy, amigo. Muy buenas tardes, pero, o noches, perdón, que ya es noche. Por ahí hay un ruidito, no sé si sea un sí que te están dando. No sé, A ver, no soy sé un si yo ruido. soy, ¿De mi lado soy un ruido? creo que sí un poco. No sé si soy yo o ahí los que están conectados nos van a avisar si es un ruido que sale. Yo sí te escucho. Ah, ok. Solamente creo que cuando hablo. Pero creo que estamos bien, ¿verdad? Todos están conectados, creo que no hay problema. Está bien. Creo que está bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Natán Díaz. ¿Quién es Natán Díaz? Dice que está bien. Ok, Natán, ¿crees que mientras sale puedas poner mute y desactivarlo cuando puedas hablar? ¿Mi audio? Ajá, ajá. El audio. Listo. Ahí es el ruido, quién sabe por qué sea, pero bueno, son interferencias. Gracias, ya no se escucha. Oye, ¿y si traigo mis audífonos? Está bien, perfecto. Pues, A está bien, ver, tú está no bien. te... Claro, claro. Y vamos a abordar tres temas principales. Vamos a hablar de tres puntos principales. Vamos a hablar acerca de los orígenes supuestamente paganos de la Navidad. No hay, en un sentido, una respuesta neutral en este sentido, ya que hay parte de verdad en esta teoría de que no se celebra Navidad porque es de origen pagano. De hecho, alguien puso por ahí que deberíamos celebrar Navidad menos en diciembre. No sé las razones. Pero bueno, supuestamente algunos argumentan por el origen pagano. Vamos a hablar de estos tres puntos. La Navidad es pagana. Número dos, ¿qué actitud deberíamos tomar de aquellos que deciden no celebrarla y aquellos que deciden sí celebrarla o sí observarla? Y número tres, ¿cuál es el corazón de la verdadera Navidad o Natividad de Cristo? Entonces va a ser esos tres puntos que vamos a estar abordando básicamente el día de hoy. Por cierto, antes de que Natán venga, les voy a recomendar dos libros excelentes para que tengan, o tres libros
para que tengan un poco más quizá de conocimiento respecto a este tema. Y en primer lugar les voy a recomendar el libro de Atanasio de Alejandría, que se llama La Encarnación del Verbo. La Encarnación del Verbo de Atanasio de Alejandría. Es un excelente libro que nos habla acerca de cómo Cristo y la encarnación de Cristo, más bien, es no solamente un tema doctrinal importante en las Escrituras, sino que es vital para nuestra fe. Entonces, Atanasio en este libro hace una descripción de qué es la encarnación, cuáles son las implicaciones de la encarnación de Cristo y cómo esto nos afecta a nosotros. En un estilo brillante, Atanasio responde a esto. En segundo lugar, son los sermones de Adviento y Navidad de Bernardo de Claraval, que fue un doctor de la iglesia tiene algunos comentarios quizá para muchos romanistas. Sin embargo, creo que estos sermones son muy rescatables de Bernardo de Claraval, debido a que tiene una profundidad teológica y una belleza poética increíble en sus sermones. Así que le recomiendo los sermones de Adviento y Navidad de Bernardo de Claraval. Y por último lugar, les recomiendo el libro de Navidad de Tim Keller, La Navidad Oculta, de Tim Keller, que desarrolla en varios sermones el nacimiento de Cristo y lo que implica la Navidad. Entonces, estos tres libros creo que nos pueden ayudar mucho para comprender más este tema. Así que, pues nada, vamos a esperar nada más a Natán. Nuevamente aquí voy a leer mientras sus comentarios por acá ya están escribiendo. Díganos de qué país nos están viendo. Dice Felipe, exactamente ese de Atanasio está excelente. Bendiciones, qué bello tema, amor. Saludos a mi esposa que está aquí conectada. Te mando un besote. Dice Felipe, si quieres puedo mantenerme con ustedes tu teología. Está bien, hermano, nada más que tenemos hoy el invitado, Natán Díaz, entonces ya está por acá unido. Gracias por el ofrecimiento, hermano. Y claro, Esteban, los libros son, número uno, La Encarnación del Verbo de Atanasio de Alejandría, o Atanasio nada más, así lo vas a buscar, a encontrar perfectamente. Atanasio de Alejandría, La Encarnación del Verbo. En segundo lugar, así lo encuentras en español como Sermones de Adviento y Navidad de Bernardo de Claraval. Sermones de Adviento y Navidad de Bernardo de Claraval. Y por último, la Navidad Oculta es el título más corto de este libro de Tim Keller, La Navidad Oculta. Así que ahí están estos tres libros para que puedan echar mano de ellos. ¿Hay alguna otra pregunta? Me parece por acá. Dice Jaquecita de Venezuela. Ahí está Jackie Alarcón, coordinadora del Instituto de Teología para la Vida desde Boston. Excelente. Jackie, bienvenida. Lirio de los Valles, bendiciones. Igualmente, qué bueno que se conecta. Esteban dice que desde Chile. Excelente. Excelente, muy bien. Bueno, tenemos un poco de todo, un poco de todos los países representados aquí, entonces está buenísimo. Cualquier pregunta, duda, aquí hay un apartado, pueden poner en los comentarios, pero nos resulta más fácil que en su pantalla hay como un signo de interrogación, donde ustedes pueden darle clic ahí y dejar su pregunta, para que no estemos teniendo que darle scroll down a todos los comentarios. Y entonces eso nos facilita mucho el ya tener aquí sus preguntas. No tenemos ninguna pregunta ahorita, aunque ya escriben alguna en los comentarios. Por favor, pónganla en la casilla de preguntas para que inmediatamente hacerle clic, entonces podamos verlo. Felipe dice que el nacimiento de Jesús en el año 4, 6 antes de Cristo, por lo tanto, ¿en qué mes nació? Vale, Jesucristo, bueno, ahí está argumentando respecto al año. Que por cierto te doy la razón, Felipe, el año, no es en el año cero específicamente, pero bueno, ya abordaremos eso en otra ocasión, debido a que hoy vamos a ver el tema. Adelante, Natán, ¿nos Creo escuchas que ahí? ya, ¿no? Ya es mejor así. Ya nos escucha ese ruido demoníaco que andaba por ahí. Entonces, ahí estamos. Excelente. Vamos a comenzar. Bueno, la bienvenida a Natán. Natán, como les decía, es un amigo pastor de acá de México. Bueno, él es gringo, él es americano, pero es más mexicano que nada. O sea, ya verán su acento, no es el acento típico de un gringo hablando español. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, Nathan. No quisiera
exagerar en dar tus honores, pero adelante. ¿Quién es Natán Díaz? Yo soy mexicano y porque nací en México y crecí en México. O sea, aunque parte de mi familia es americana, del lado de mi mamá, pero realmente pues soy mexicano, no soy americano. Excelente. ¿Y qué haces, Natán? ¿A qué te dedicas? Yo soy pastor de enseñanza en la Iglesia Evangélica de Coajimalpa y también tengo un programa de radio que hacemos cada semana que se llama Clasificación A y pues estoy involucrado con ministerios como Coalición por el Evangelio y Ligonier. Um, Hay varios ministerios con los que colaboro, pero bueno, aquí estoy. No sé qué Excelente, más decir. amigo. Muy bien. Y bueno, Ah, ah, Natán, ¿perdón? y este, y el 15 de enero sale un libro que escribí que se llama Si Dios es bueno, ¿por qué Y existe Dios, el mal? bueno, ¿porque permite el mal, ¿no? Algo así, el sufrir. Ok, perfecto. Y además, fue maestro de escatología, también en el instituto, y también ya salió tu libro, no sé si salió el próximo tiraje de escatología práctica, Sí, ¿se llama ahorita? de hecho ya está disponible de la página de Poema. Ya se puede pedir directamente Poema. Ahorita está en el proceso de llegar a las librerías. Entonces también igual en las próximas semanas va a estar llegando. Excelente, amigo. Pues Natán, yo lo puedo resumir, es un maestro de la iglesia, es un gran comunicador y la verdad es que pues ha sido bendecida la Iglesia de México por su ministerio en otros lados, así que gracias Natán por tu tiempo y bueno, por esperarnos hasta ahora. Y nada, Natán, pues vamos a arrancar con el tema de la Navidad, tan polémico, no nos gusta en un sentido tener este tono polémico, pero cuando hablamos de Navidad es casi imposible no ser Claro. polémicos, ¿no? Entonces, quisiera empezar con esto, Natán, del origen supuestamente pagano de la Navidad. Por lo tanto, se concluye que no deberíamos celebrarla o incluso tener un arbolito o cosas por el estilo, ya de que estos elementos, como la Navidad, se dice, son paganos o están en un sentido siendo maquillados con un poco de maquillaje cristiano, pero al final de cuentas su origen es pagano, por lo tanto, no deberíamos observar la Navidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué cosas tenemos que aclarar respecto a esta preposición? Adelante. Mira, Rafa, la verdad es que a lo largo de los años yo he ido aprendiendo más y más sobre este tema. Originalmente escuchabas mucho eso, que era una celebración pagana, la celebración de la Saturnalia de los romanos y que eso es lo que era el origen del 25 de diciembre. Sin embargo, he leído muchos artículos y muchos libros desde entonces que son estudios más serios históricos y, y la mayoría de personas que ven esta parte de dónde surge esta idea de que la Navidad es pagana. Lo más atrás que te puede decir realmente es siglos XVI y XVII. Eh, Esto surgió un poco dentro del movimiento puritano, eh, dado los excesos que se estaban dando dentro de estas celebraciones. No es que, digo, a estas alturas ya era algo muy común que los cristianos celebraran la Navidad del 25 de diciembre, pero los puritanos viendo los excesos y cosas que aún nosotros podemos entender, cosas que no son bíblicas dentro de la Navidad, causaron que tuvieran una reacción un poco extrema de desecharla completamente. Entonces, no porque algo tenga elementos que no son buenos, significa que tienes que desechar todo. A veces nada más tienes que re- reevaluar cómo se está haciendo y reformar cómo se está haciendo para hacerlo más bíblico. Entonces, estaba leyendo acerca de esto, Rafa. Um, y justo antes de que me dijeras, estuve leyendo unos artículos. Entonces, quedó súper bien porque cuando me dijiste hablemos de la Navidad, dije, acabo de leer varios artículos que tienen mucha información sobre este tema. Y estaba viendo que de hecho el primero en proponer que el origen de la Navidad era una celebración pagana era ah, un ministro escocés que se llamaba Alexander Hislop.
Y él fue en el siglo XIX, al final del siglo XIX, que escribió algo en contra de la Navidad en un panfleto en el año 1853 que se llama Las dos Babilonias, en donde hablaba de los orígenes paganos del catolicismo romano, y entonces ahí es donde trataba de trazar muchas de estas tradiciones al paganismo. El problema con estos argumentos que él hacía es que no tenían sustento histórico. Eh, Realmente no hay evidencia histórica de muchas de las cosas que él dice. Él nada más, es muy fácil, tú sabes, es muy fácil, especialmente ahora con las redes sociales, decir algo asumiendo que es un hecho, diciéndolo como si fuera completamente comprobado y sin dar ningún tipo de respaldo para lo que estás diciendo. Y eso es en realidad lo que sucedió con este hombre, Alexander Hislop, eh, que escribió este artículo. No hay evidencia realmente que trace la Navidad a una celebración pagana. Y ahorita podemos meternos un poquito más en eso si quieres, porque creo que es sumamente interesante que de hecho los historiadores serios ven que son los cristianos los que de hecho comenzaron la celebración del 25 de diciembre, y de hecho el paganismo fue en el Imperio Romano, que ya estaba perdiendo fuerza, la idolatría y el paganismo romano en el tiempo de Constantino, tercer, cuarto siglo después de Cristo. De hecho, Roma ya era un imperio cristianizado. Muchos historiadores hablan de cómo ya la idolatría y el paganismo de Roma se había debilitado considerablemente por los cristianos. Entonces, parece ser que de hecho la celebración de la Navidad fue en respuesta a la celebración de los cristianos. Y hay varios historiadores que, de hecho, el más antiguo, estaba leyendo sobre esto, el más antiguo es Sextus Julius Africanus, en un volumen que se llama Chronographiae, y él es el primero que nos da esta información. Esto es temprano, en el siglo tercero después de Cristo, este documento. Y no, no hay nada, no hay ninguna conexión con el paganismo. Lo que pasa es que él hace un cálculo basado en los relatos de Lucas y Mateo, donde coloca la concepción de Jesús el 25 de marzo. Entonces, si colocan la concepción de Jesús el 25 de marzo, claramente 9 meses después cae 25 de diciembre. Y ese es el origen. Es un cálculo de cuándo fue la concepción de Jesús que hacen. Si es certera o no, no ¿De qué digo. año es, Nathan? ¿De qué, más o menos? Esto es muy temprano, el tercer siglo, Ah, este bueno, documento. ok, ok, ok. Porque también me parece que Hipólito, en el segundo Ajá, siglo, ajá, sí, dice sí. algo parecido, ¿no? Ajá. Exacto, dice, bueno, de hecho, Hipólito de Roma, es contemporáneo de africanos. Es alrededor del mismo tiempo que está escribiendo lo mismo. Um, y ellos nada más asumen, sí, la fecha de nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. Ellos hicieron sus propios cálculos y llegaron a esa conclusión. Entonces parece ser que, de hecho, hay varios historiadores que comentan cómo justo en ese tiempo, ya el paganismo romano había perdido mucha fuerza. Y entonces las celebraciones del 25 de diciembre de los romanos se ven más tarde. Entonces parece ser que esa es una respuesta más bien al cristianismo, no el cristianismo tomando el paganismo y tomando esa fecha, sino más bien los cristianos teniendo esa fecha y luego los paganos tratando de aprovechar que los cristianos tenían esas celebraciones y tratando de distorsionarla con sus propias celebraciones. Oh, Eso es lo que parece ser la información histórica que de hecho se tiene. Um, de hecho, la celebración del invierno, el solsticio del invierno, no, eh,
dicen que, por ejemplo, la celebración de la Saturnalia, en las celebraciones más antiguas de la celebración de la Saturnalia eran el 17 de diciembre, no el 25. Claro. Am, y muchas de las otras celebraciones paganas de los romanos eran a finales de noviembre o principios Claro. de diciembre. Entonces, ninguna se traza directamente al 25 de diciembre. Y creo que eso, ya recientemente muchos historiadores más serios ya han dado más información. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sabemos es que los primeros que hay registro que celebraron o pusieron la fecha de 25 de diciembre como una fecha de celebración fueron los cristianos, no los paganos. Eso es de hecho la información histórica que tenemos. Por ejemplo, algo muy interesante es que lo más atrás que te puede decir, por ejemplo, en cuanto al árbol de Navidad, es Martín Lutero. O sea, no Ujú. tenemos ningún registro antes de Martín Lutero del árbol de Navidad. Parece ser que él es el que la inició, la tradición de un arbolito. No, no, ningún pagano, no era ningún ídolo. Nada más él iba paseando un día ahí afuera de su casa en la noche y vio los árboles y las estrellas detrás de los árboles. Y él para sus hijos quería recrear ese panorama para ellos, cortando un árbol, metiéndolo a la casa y poniéndole velitas, como las estrellas que estaban alumbrando detrás de los árboles afuera. Entonces, parece ser que ese es el origen del arbolito. No sabemos, o sea, no podemos regresar más atrás. Entonces, normalmente el registro más antiguo es lo más cercano al origen que tenemos, ¿no? Entonces, muchas cosas así que creo que hay mitos, o sea, son mitos que rodean a la Navidad y se ha propagado esa idea de que es una celebración con un origen pagano. Parece ser que de hecho es un origen cristiano que los paganos tomaron más tarde. Esa es la información que tenemos. Ahora, si fuera, bueno, en el supuesto, vamos a conceder el terreno al otro espectro, digamos. En el supuesto de que tuviera un origen pagano, ¿cuántas cosas que usamos hoy en día no son paganas o de origen pagano? El hecho de Sí, que, no sé, celebremos el domingo o el lunes, martes, miércoles, tienen una connotación pagana. Los nombres los vienen de días de la los semana, sí. dioses grecorromanos, ¿no? Entonces, el cumpleaños que caiga en tu día, probablemente en ese día se celebró algún otro dios pagano, entonces por eso no hay que celebrarlo. No sé si podría, a qué conclusiones irrazonables nos podría orillar esto, ¿no? No hay que hacer esto porque tiene un origen pagano o tiene una coincidencia pagana, por así decirlo. No podríamos vivir, tendríamos que irnos, alguien dijo, a la luna, ¿no? Para poder vivir sin tener una relación directa, en algún sentido o indirecta, con el paganismo, ¿no? No sé, tecnología, medicamentos, libros y demás, Ujú, cuánto origen pagano no tiene, sin embargo, no podemos huir de esto, sin, pero en cambio, como podemos ver en la historia, y tú bien lo dijiste, que ya los cristianos desde antes tenían una celebración de la natividad, del nacimiento de Cristo. Había diferencias, ¿no? También tenemos que ser honestos ahí con los padres de la iglesia. Algunos no observaban la Navidad, incluso, pues, quizá no respaldaban a otros. La iglesia oriental sí celebraba ya la visita de los magos, ¿no es cierto? ujú, En este sentido ya era no es Melchor, Gaspar y Baltasar, pero ya se celebra en un sentido la visita de los magos, la iglesia oriental, la iglesia está en un sentido no en una unión completamente de la Navidad, pero tampoco podemos decir que tenemos registro escaso de esto, al contrario, ¿no? Entonces, eso por una parte nos ayuda a quitar el mito de que es pagana, y si incluso así lo fuese, o si tuviera un cambio de adoración al Sol Invictus por el Sol de Justicia, como lo menciona por ahí algún escritor, entonces no habría problema en adorar al Señor en vez de adorar a un ídolo. Ahora bien, si una persona le concedemos aún este terreno de que tiene el origen pagano, honestamente, cuando celebramos Navidad, ¿estamos celebrando al Dios invicto? ¿O sea, estamos adorando al Dios invicto o estamos adorando a Cristo? Creo que claro. se da por sentadas muchas cosas erróneas de que al observar el 24 de diciembre estamos adorando a un Dios pagano. Bueno, si te reúnes alrededor de Cristo, no tendrías por qué
entonces avergonzarte de celebrar la encarnación de Cristo, que puede ser en diciembre, en marzo, donde sea. No es el cumpleaños que celebramos, es el evento, ¿no es cierto? Sí, mira, Rafa, aun cuando yo no conocía todos estos datos históricos, hubo mucho tiempo que me acuerdo, esta controversia ya tiene mucho tiempo, y me acuerdo que cuando yo asumía que sí era o el de origen pagano, de todas maneras lo celebrábamos, porque para mí era el tema, era que el Evangelio redime la cultura, redime cosas que se han corrompido, y eso lo vemos en todas las áreas de la cultura. Inclusive la música. Digo, esto es a lo mejor un poco antes de tu tiempo, pero cuando yo era adolescente, la controversia era en torno a la música rock, si podía ser usada por cristianos o no, y si la batería era de origen pagano o no. Y al final, pues dices, Dios redime esas cosas y pueden ser usadas para su gloria, porque son cosas culturales, expresiones artísticas o celebraciones que pueden ser usadas de una manera que glorifique a Dios. Y mira, Rafa, una de las cosas que yo he escuchado como argumento es que la Biblia no nos ordena celebrar el nacimiento de Jesús. Ahí está. Algunos dicen, es que eso no es un mandamiento celebrar el nacimiento de Jesús. Y dices, bueno, no es un mandamiento celebrar el nacimiento de Jesús, pero sabemos que sí es un evento importante, obviamente, para todos los cristianos. Claro. Y no hay razón para no celebrarlo de alguna manera, porque es un evento bíblico. Y, y si quieres irte en esa dirección, puedes encontrar que Jesús mismo, en Juan 10, celebró la fiesta de las luces, Hanukkah. Y no está instituida. Y esa celebración es una celebración del periodo intertestamentario de los macabeos, de la victoria de los judíos sobre la invasión de, ¿cómo se llama? Antíoco Epífanes. Y eso no era un mandamiento, y Jesús participó en una celebración que no era un mandamiento bíblico, Para, pero que tenía, parece ser, es una buena razón para celebrar la victoria de Dios para su pueblo. Era algo válido, ¿no? En la tradición judía y para Jesús mismo. Entonces, el hecho de que no sea un mandamiento no significa que sea malo hacerlo. Porque, otra vez, buscamos cómo glorificar a Dios en nuestras tradiciones también, aun cuando no vienen directamente de la Biblia. Hay maneras de que los principios bíblicos se apliquen. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo, creo, de cómo un cristiano puede celebrar algo que no está en la Biblia. Nuestros mismos cumpleaños. Cuando es nuestro cumpleaños lo celebramos. Eso tampoco es un mandamiento bíblico, que celebremos nuestros cumpleaños. Y lo hacemos. Y si celebramos nuestros cumpleaños, ¿por qué no celebrar el cumpleaños de Jesús? Digo, aunque no sea la fecha, no importa, pero yo, cuando alguien me decía, es cómo celebras el cumpleaños de Jesús, y les decía, bueno, ¿tú celebras tu cumpleaños? Y decía, sí. Bueno, entonces, ¿por qué, si celebrar cumpleaños es pagano, ¿por qué celebramos nosotros nuestros cumpleaños, no? claro. Pero el nacimiento de Jesús es el nacimiento más importante de la historia. Entonces, ¿por qué no celebrar ese momento? Sí, así es. Y además de Hanukkah, por ejemplo, en Yom Kippur, después de Esther, cuando se salvó, Dios salvó, preservó a su pueblo, una fiesta que también se observaba, y bueno, obviamente no está instituida explícitamente por el Señor, pero es un motivo para dar gracias, ¿no? El que Dios haya guardado a su pueblo. Ujú. Entonces vemos a Jesús haciendo esto. Ahora, eso nos llevó a nuestro segundo punto, Jonathan. Justamente es uno de los comentarios más, ya se están agarrando aquí en Instagram, precisamente por esto, ¿no? Porque no es una fiesta o una celebración indicada explícitamente por el Señor. Ahora bien, como decías, no hay ningún problema con celebrar algo que glorifique al Señor. Malo que
estuviéramos cambiando la adoración del Trino Dios por cualquier otro ídolo, ¿no es cierto? Y Ujú. me gustaría leer, Natán, quizá uno de los pasajes que creo me trae más claridad a mi corazón, que es Romanos 14, respecto a esta libertad de conciencia sobre ciertas cosas. Y Claro. bueno, Pablo lo dice así en Romanos 14:1, y le voy a dar lectura. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido cuál es su propio sentir. Yo, por ejemplo, soy del de que juzga igual todos los días, ¿no? Yo puedo celebrar la encarnación, pero es muy bueno celebrar la mañana con mi familia recordando el Evangelio. Sin embargo, lo podemos hacer cualquier otro día, ¿no? Y espero que los cristianos lo hagan también el domingo y no dejen de asistir a la iglesia. Pero también el domingo celebramos la encarnación y resurrección de Cristo, y también Pablo dice, el versículo 6, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y creo que este texto nos ayuda mucho. Para aquellos que celebran la Navidad, hazlo para el Señor. Y si no celebras la Navidad, hazlo para el Señor sin juzgar o menospreciar a los que sí lo hacen. Creo que este texto nos puede ayudar mucho, Natán, para ver si celebramos o no la Navidad, que es una pregunta Sí, interesante. ese capítulo termina con Pablo diciendo que todo lo que no se hace en fe es pecado. Entonces no estamos animando a nadie a actuar en contra de su conciencia. Am, si tú te sientes mal en tu conciencia de hacer ciertas cosas, no las hagas. Pero, Claro, pero, pero creo que también hay mala información que circula en torno a el tema histórico del paganismo y de cómo se conecta con la Navidad. Creo que también es mala información, lo que genera una mala conciencia en algunos cristianos para celebrar. Y a veces nada más es cuestión de hacer un estudio más serio, más profundo, histórico, para llegar a la conclusión de que a lo mejor mmm, nuestros sentimientos sobre este tema estaban mal informados. claro, sí. Y no hay nada de malo en reconocer eso, en Claro. reconocer de que sí, a lo mejor, y esto es también debido a que hay diferentes predicadores populares que hicieron famosa esta idea antagónica de la Navidad, ¿no? Y probablemente hayamos sido influenciados por ellos, y se entiende en un sentido porque los vemos como figuras que son importantes para nosotros. Quizá nos han informado en otras áreas y creemos que por eso deberíamos seguirlo en absolutamente todas las enseñanzas. Pero bueno, los maestros somos falibles, y también como creyentes somos falibles. Entonces, podemos reconocer que quizá estuvimos mal informados. Y mis hermanos, como decían este lema importante de los moravos, en las cosas esenciales unidad, en las no esenciales libertad, pero en todas las cosas amor. No tendríamos por qué juzgar a aquellos que sí lo celebran, a aquellos que no lo celebran, y discriminarlos o menospreciarlos debido a su posición. Mis hermanos en Cristo, podemos celebrar su encarnación o no hacerlo en un día en especial, pero esto nos lleva ahora, Nathan, a nuestro último y tercer punto, que ¿cuál es el corazón entonces de la Navidad? Si no celebramos al Sol Invictus, si no celebramos a cualquier otro dios pagano, entonces sí que celebramos. Eso es importante, ¿no? No solamente Claro. si deberíamos no celebrarla, ¿qué celebrar? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el corazón de esta celebración, Nathan? Bueno, mira, Rafa, nosotros otra vez tratamos de redimir ciertas tradiciones. ¿Cómo conviertes las mismas tradiciones de la Navidad en una oportunidad para hablar del Evangelio? Una de ellas, creo yo, tiene que ver con el mismo árbol de Navidad. Nosotros hicimos una obra aquí en la iglesia hace unos años que se llamaba Los Tres Árboles. Y es una fábula
que alguien escribió en torno a tres árboles que están arriba de una montaña y uno sueña con ser un gran barco que lleva capitanes de guerra y en los mares, ¿no? Y otro sueña con ser perdón, el primero es que sueña con ser un cofre de un tesoro, para un tesoro, que lo hagan en un cofre de un tesoro. Y el otro sueña con ser un gran barco que lleve capitanes. Y el otro nada más dice, yo nada más quiero estar aquí arriba en la montaña y apuntar hacia Dios. Es lo único que quiero hacer. Que la gente cuando voltee a ver la punta de el árbol, voltee hacia arriba hacia Dios, ¿no? Y entonces la historia se desarrolla en que el primer árbol es convertido en un pesebre. En vez del cofre de tesoro que él quería hacer, se convierte en un pesebre y es el que sostiene a Jesús cuando nace. Y se da cuenta que su sueño era, o sea, aunque al principio estaba desilusionado que se hubiera convertido en un pesebre, se da cuenta que eh, su- lo que lo que terminó sucediendo fue mejor que los sueños que él tenía. Que el cofre, que él se convirtió en el contenedor, digamos, del tesoro más grande que el mundo ha conocido. Y luego el otro lo convierte en una barca para pescadores en vez de un gran bote de capitanes. Pero Jesús usa esa barca para predicar a la gente y entonces se da cuenta que de hecho tiene el rey más grande eh, dentro de él, ¿no? Aunque al principio otra vez estaba desilusionado del uso que se le había dado. Y el tercer árbol, que solo quería apuntar hacia Dios, se convierte en la cruz. Y, obviamente él está triste de que se está convirtiendo en un instrumento de tortura y dice, ¿cómo puede ser que ahora voy a ser usado para eso cuando yo solo quería apuntar a la gente hacia Dios? Y después de que se convierte en la cruz donde muere Jesús, se da cuenta que cada vez que la gente lo viviera a él, esa cruz, vería a Dios, ¿no? Voltearía hacia Dios. Entonces, esa historia es nada más un pequeño ejemplo de algo que tú puedes hacer con tus hijos, que cuando ellos vean el arbolito, piensen en cómo Dios usó árboles para su propio ministerio. Porque, digo, aunque es una fábula, cuenta una historia real del ministerio de Jesús y de lo que el árbol de Navidad nos puede recordar como cristianos. Y es una manera de redimir estas tradiciones. Um, por eso hicimos esa fábula, porque pensamos que para los niños es una excelente herramienta como padres de ayudarles a pensar en que no es nada más una decoración. De hecho, sí está conectado a la historia redentiva del Evangelio, el árbol. Y por ejemplo, cuando das regalos, cuando nosotros les damos regalos a nuestros hijos, siempre empezamos el día de Navidad con un recordatorio que todos estos regalos que todos están tan emocionados de abrir son solamente una sombra del mayor regalo que hemos recibido, que es la salvación. Entonces, que esos regalos sean un recordatorio que Dios es un regalo para nosotros, que Jesús fue un regalo para nosotros. Esas son maneras en las cuales nosotros redimimos la Navidad como cristianos y usamos estas mismas tradiciones no como los demás las usan, sino para pensar en el Evangelio y para hacer ilustraciones del Evangelio. Creo que si hacemos eso, estamos cumpliendo con la labor que Dios nos ha dado como cristianos de que en todas las áreas de nuestra vida reflejemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y y nada más como ejemplo, también en conexión también con lo que leías de Romanos 14, Rafa, 1 Corintios 8. Pablo habla aquí de la comida sacrificada a los ídolos, ¿no? Y en el versículo 4 él dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros.
Entonces, él hace esta exhortación en medio de este tema de si eh, comer lo sacrificado a los ídolos o no. Dice, recuerden, el punto es que estos dioses son falsos y tú puedes consagrar las cosas que tú haces a este verdadero Dios, no a esos dioses. Y creo que ese es un ejemplo de cómo a veces, aunque sí haya cosas paganas en la cultura, nosotros como cristianos tenemos una manera de tomar esas cosas y redimirlas. Um, bueno, ese es un ejemplo más. Obviamente hay más cosas que se pueden decir, ¿no? Pero solamente como un recordatorio. Claro. Y cómo la Navidad debe capturar nuestro corazón, nuestra atención, debido a que no estamos hablando del cumpleaños de un semidios, estamos hablando del nacimiento, del verbo hecho carne. De hecho, esa frase debería dejarnos en un asombro, en misterio, debido a que Juan lo dice, ¿no? El verbo estaba con Dios, en el principio era el verbo, y no está hablando de que en la creación el verbo fue creado, sino que desde la eternidad el verbo ya existía. El verbo estaba con Dios, el verbo es diferente a Dios Padre, se puede distinguir en este sentido como persona, no como esencia divina, pero también dice que estaba con Dios y era Dios. Ujú, Y la palabra ahí era, es como una comunión íntima, estaba cara a cara con Dios. Y una comunión con el Padre es uno, es Dios, es uno mismo con el Padre, pero a la vez es el Hijo, a la vez es una persona que se puede distinguir de la Trinidad. Y en otras palabras, cuando Juan dice más adelante, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, eso es la Navidad. ujú, El Verbo, el increado, naciendo en un pesebre. El Dios que sostiene el mundo con la palabra de su poder vino a nacer como un bebé en pañales. Aquel que sostiene el universo fue sostenido por los brazos de una virgen. Aquel que del que proceden todas las cosas es el que nació en el lugar más humilde para un fin glorioso, pero tortuoso, que fue la cruz. ujú. Y esto es el corazón de Navidad. Y me encanta, hay un texto bastante largo de Efrén de Siria, que fue por ahí un escritor en la época patrística, que tiene un comentario muy bueno. Voy a leer algunas partes nada más, Natán, porque sí está bastante largo, pero dice, he mirado asombrado a María, que mamanta aquel que nutre a todos los pueblos, pero que se ha hecho niño. Habitó en el seno de una muchacha, aquel que llena todo el mundo. Un gran sol se ha recogido y escondido en la nube espléndida. Un adolescente ha llegado a ser la madre de aquel que ha creado al hombre y al mundo. Ella llevaba a un niño, lo acariciaba, lo abrazaba, lo mimaba con las más hermosas palabras y lo adoraba diciéndole, maestro mío, dime que te abrace. Ya que eres mi hijo, te acunaré con mis cantinelas. Yo soy tu madre, pero te honraré. Hijo mío, te he concebido, pero tú eres más antiguo que yo, Señor mío. Te he llevado en mi seno, pero tú me sostienes en pie. Me encantó entre algunas descripciones del nacimiento de Cristo esto, ¿no? Porque está María ahí, Ujú. una muchachita, y el Señor decidió visitarla con su poder y nació aquel que sostiene el mundo, aquel que creó el mundo, aquel que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice Juan. Ujú. Eso es la Navidad. Estamos hablando que Dios se hizo hombre. Aquí deberíamos terminar la transmisión y adorar al Señor Ujú. por el sencillo hecho que Él por amor a los pecadores y para la gloria de su Padre murió, se encarnó, vivió una vida perfecta, murió por nosotros y resucitó y vendrá por segunda vez. Y también celebramos esto, que Él vendrá otra vez, que Él vendrá Claro, otra vez, que Él vendrá a esta tierra, ¿no? Y no olvidar esto, creo que es elemental, central en la Navidad. claro. Y Rafa, eh, el nacimiento de Jesús es registrado en bastante detalle en los evangelios, por lo menos en Mateo y en Lucas. ¿Sí? Y eh, la razón para registrarlo en tanto detalle es para que lo celebremos. O sea, es decir, no es que nos esté dando un mandamiento la Biblia que en un cierto día lo celebremos, pero que sí cause gozo en nosotros el leer esas historias. Y si hay un tiempo en el año en que tú puedes apartar
nada más para enfocarte en, en los detalles de esas historias que están en los evangelios registradas para que las leamos. Entonces, hagámoslo. Obviamente con el panorama más amplio. Como cristianos no es que nada más nació Jesús, sino vemos más allá y vemos el propósito de su nacimiento, que era morir por nosotros y resucitar y ascender. Entonces no es nada más esa parte de la historia la importante, pero sí es importante. Entonces, qué bueno que tengamos unas fechas en las cuales podamos gozarnos, como los ángeles en el cielo y los pastores y los magos de Oriente, se gozaron. Así nosotros también nos gozamos del mismo Así es, evento. así es. Es una buena oportunidad, Natán, para hablarles del Evangelio a nuestros familiares, amigos que no conocen, no han escuchado el Evangelio. Sin embargo, es un buen momento para ser generosos con nuestra comida, con nuestros regalos, Claro. con nuestras palabras, para que otros puedan ver la expresión del Evangelio, ¿no? Que no solamente la Navidad es una fiesta ritual fría, sino que es Cristo, es la motivación de nuestras vidas. Por eso damos regalos, por eso es que no nos guardamos para nosotros nuestro aguinaldo o el recurso que tengamos en nuestras casas, sino que podemos despojarnos así como Cristo se despojó de sí mismo, ¿no? Ujú. Para darnos vida eterna. Entonces, es un buen momento para que celebremos juntos el Salvador. Así que ya sea que no lo celebres, hermano, gloria a Dios, no lo celebres para Dios, abstente y está bien. Si lo celebras, hazlo para el Señor, ya sea cual sea tu decisión. Nosotros quisiéramos decir, celébralo, ¿no? Nos gusta, no sé, Natán, te gusta, me encanta la Navidad, pero si no lo celebras, mi hermano, podemos tener comunión, podemos amarnos, podemos convivir, hacer lo que sea para la gloria de Dios. No hay ningún problema, mi hermano. Así que si te abstienes, hazlo para el Señor y si lo haces, hazlo para el Señor. Natán, unas palabras finales que tengas para la audiencia y también si tienes algún libro en mente, lo podemos recomendar. Ya recomendé 3 al inicio, pero podemos recomendar más, así que te doy este espacio final, Natán. Bueno, no sé cuáles recomendaste. No vayas a Ah, repetir. Sí. recomendé la encarnación del verbo de Atanasio de Alejandría, Ajá, sí. que desarrolla la doctrina de la encarnación. Muy bueno, lo estuve leyendo este mes. También los sermones de Adviento y Navidad de Bernardo de Claraval son fenomenales, poéticamente, teológicamente, me parecieron increíbles. Y por último, la Navidad oculta de Tim Keller, que es más contemporáneo y pues que apunta más a una cultura del siglo XXI, ¿no? Entonces, esos 3 libros clásicos y a la vez, pues, uno contemporáneo. Entonces, no sé si tengas otro en Bueno, mente. Ajá. yo les voy a recomendar otro contemporáneo, que se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo, que son las 25 lecturas devocionales de Piper Ay, para Navidad. Claro, ya pasaron los 25 días casi, entonces ya es un poco tarde para leerlos, este, pero se los recomiendo inclusive como un regalo de Navidad. Es de poema y este fue el año pasado, si no me equivoco, hace 2 años, pero puede ser que fue el año pasado. Grabamos todos los devocionales. excelente. Entonces tú no nada más puedes leerlos, sino escucharlos. Están en Spotify si lo buscan. Buenas Ok. Nuevas de Gran Gozo. Creo que así se llama en Spotify. Y entonces está en audio y en libro, los 25 devocionales. Y entonces les recomiendo ese como una manera de pensar en las verdades que son bíblicas en cuanto a la Navidad. Excelente. Buenísimo, entonces ahí está otra recomendación donde ya pudiéramos ahí echar mano un poco para conocer más de Navidad. Y claro, también una invitación, yo les hago la invitación a que lean los padres de la iglesia. No son de la iglesia de Roma, porque dicen, es que si leer padres de la iglesia es ser romanista, no, estamos siendo anacrónicos, no es así. Los padres de la iglesia son la generación posterior a los padres apostólicos. Y bueno, nos van a tener también mucha riqueza, ¿no? Y también, pues, hay que discernir muchas cosas con las escrituras, ya que todos los padres están de acuerdo en todo. Claro, Entonces, pero también les invito a que lean los padres de la iglesia para que vean que nuestra fe no viene de un vacío histórico, tiene un legado fuerte que nos asombra delante del Señor decir, realmente Dios ha guardado su iglesia y no, lo que decimos Natán y yo este día no es algo nuevo, solamente somos ecos de voces más grandes que han hablado antes, ¿no? Entonces, pues nada,
Natán, muchas gracias por tu tiempo, Natán. Amigo, no Gracias, tengas nada Rafa. más que decirnos. No, gracias a ti. Ya ahora ya estoy siguiendo Teología para la Vida. No me di cuenta que no te estaba siguiendo en Instagram, pero ya, ahora te estoy siguiendo. Este, y creo que todo lo que haces en Teología para la Vida es de mucha utilidad para la iglesia. Entonces, cuando quieras que participe contigo, es un honor, un privilegio. Es un honor para nosotros, Natán, de verdad. Muchas gracias por tu corazón, por tu ejemplo de fe y bueno, yo que te conozco un poco más de cerca, puedo testificar de que tu fe es muy genuina, es de mucho ánimo para los jóvenes que estamos comenzando incluso en el ministerio, eres de gran bendición, eres muy joven también y a pesar de eso tienes una gran sabiduría y también no rehusas compartirla con otros. Te damos gracias por eso, amigo. Que el Señor te bendiga grandemente y a todos los que nos escuchan, que tengan una excelente noche y no solamente felices fiestas, feliz Navidad, feliz nacimiento Sí. de Cristo, celébrenlo con su familia. Recuerden que tenemos la oportunidad de celebrar a Cristo, de compartir este amor con otros. No esperen otro año, quizá algunas personas ya no las veremos el otro año. Aprovechen hoy que es un buen día para recordar el Evangelio, amar a las personas, porque estamos en Cristo y ese es nuestro fundamento. Por eso podemos amar incluso a los familiares que no nos queden tan bien. Podemos amarlos porque estamos en Cristo, porque así Cristo nos ha amado. Que el Señor les bendiga. Excelente Navidad a todos. Buenas noches. Hasta luego, Natán. Adiós, Rafa. Saludos. Bye.